Bueno, 8:30 de la mañana, qué bueno empezar puntual. Es un placer recibir aquí en Punto de Encuentro a dos senadores de la República, dos hombres que están enfrentados, ex senador, Rafael Michelini, ex senador, actual senador Jorge Gandini. Dos hombres enfrentados en el debate, conocidos desde siempre, que estaban sentados ahí afuera juntos conversando y ahora van a debatir. Pero lo primero que queremos hacer con el equipo aquí de Punto de Encuentro, que obviamente está dividido por un tema de espacio, es agradecerles que se hayan venido a este encuentro. Acá sostenemos que es importante que la opinión pública, que aún hay un gran número de indecisos, pueda evaluar con conocimiento, más que con otra cosa, lo que va a votar en marzo, en ocasión de que se lleve a cabo este referéndum. Así que es un agradecimiento personal de todo el equipo de Punto de Encuentro a ambos. Explicarles cómo va a ser. Vamos a hacer un sorteo. Nos están viendo en el interior por una red de televisión, o sea que nos están viendo en este momento. Y va a ser muy visual cómo vamos a sortear quién empieza. Tiene 3 minutos cada uno. Les pido que respeten cuando se acabó el tiempo Michelini, se acabó el tiempo Gandini, que lo respeten. Y vamos a intentar aclarar los elementos que están aún oscuros o nublados sobre estos, si no bien los 135 artículos los más complejos. Veo que hay muchos papeles arriba de la mesa. Buenos días a ambos. No sé si vamos a poder con todo. todo. Y bueno, se vienen con una foja que parece que estuvieran en la oficina, ¿no? Con todos los papeles para debatir como corresponde, con la información correcta y veraz, que es lo que parecería que está faltando un poco. Comentábamos con Nano antes de arrancar este debate, si bien nosotros habíamos planteado los temas en el orden, obviamente que a veces la realidad se nos impone, y este fin de semana hubo muchas acusaciones de mentira de ambos lados. Que hubo desde el principio, además, ¿no? Y quizás ese sea un buen principio para arrancar. Pero vamos a hacer este sorteo, que es simplemente para ver quién arranca, y lo vamos a hacer como en el colegio, con Cecilia. Yo tengo un sí y un no, o un no y un sí en las manos. Cecilia, elegí. Este es el momento donde el compañerito aprovecha, ¿vio? No pegue fuerte. ¿No? ¿Sí? ¿No pego fuerte? No. Y bueno, como esto es por tiempo, me voy con el reloj. Bueno, a ver qué pasó. ¿Qué hay acá? Entonces. Ay, qué chiquito. Qué momento ¿eh? No se la esperaban esta, ¿no? Arranca el sí. Arranca el sí. Y yo he oído un refrán que me gusta mucho repetir. Se usa en la crónica policial. Dicen, hay 3 versiones siempre: la tuya, la mía y la verdadera. Nosotros vamos por la verdadera. En este programa vamos por la verdadera. Vamos a tratar de explicarle a la gente qué hay detrás de la discusión y qué puede quedar. ¿Por qué hay agresividad? ¿Por qué hay mentiras? ¿Por qué hay cosas que no son exactas? Arranca así, 3 minutos. Los debates son debates. Yo no me voy a meter, en todo caso, en si hay mentiras o no hay mentiras. Vamos a decir nuestra verdad y en eso vamos. Ya en la campaña electoral se dijeron muchas cosas que después no se cumplieron. Y es la vida la que no te las deja cumplir, o la necesidad de que el Frente Amplio no fuera gobierno y los unió a todos. Bueno, eso es la vida, es la democracia. Cada uno dice su propia verdad. La pregunta que para mí hay que hacerse es por qué un grupo de personas, sectores sociales y fuerzas políticas impugnaron estos artículos, porque leyes se han votado varias. Y nosotros tenemos una discusión de fondo que es de fondo, pero también de forma. Nadie critica la existencia de las leyes de urgente consideración. Lo que nosotros criticamos es que pusieron más de 40 temas en una ley de urgente consideración. La Constitución habla de que se puede mandar una sola ley mientras está otra discutiéndose en el Parlamento. Acá se pusieron 40. Se me dirá, bueno, la Suprema Corte de Justicia no lo observó. Bueno, eso sí, es un aspecto jurídico, no es un aspecto político. Hay un sentido común de que las leyes de urgencia eran para temas de urgencia. Pusieron hasta el chorizo artesanal, que por supuesto nosotros no lo cuestionamos. Cuestionamos 135 artículos, son 12 temáticas, que a nosotros nos parecen que son muy malas, que algunas deberían incluso discutirse en forma aparte, y que se hubieran buscado consensos, tanto en el tema sindical o en el tema de la huelga. Debió buscarse un consenso. Ocupación, sí.
Sí, y en todo caso se tenían las mayorías después para hacerlo, pero debió buscarse un acuerdo. Por eso nosotros decimos que la LUC es ajena al Uruguay, porque no es la forma que el Uruguay está acostumbrado a gobernar. Y esa forma es muy importante. Se dirá, en la campaña electoral se anunció la LUC. Sí, pero no se dijeron cuáles eran los temas. Pero en el periodo entre la elección y el balotaje se hizo un compromiso y ese iba a ser la LUC. Sí, pero después vino una pandemia. En el mismo momento en que tenía que haberse hecho un llamado para estar todos juntos, se mete una ley que nos divide. ¿Y qué iban a pensar? ¿Que nosotros nos íbamos a quedar con los brazos bajos? ¿Que no íbamos a luchar a la forma de los uruguayos? Que es con la papeleta, la almohadilla y la firma. Bueno, después entraremos en la forma, no sé cuán cerca de los 3 minutos estoy, pero en el fondo, entraremos en el fondo, pero la forma hace las cosas. Porque yo hago una pregunta, si esta ley pasa, en el próximo gobierno, que puede ser Blanco, Colorado, del Frente Amplio. Se terminó el tiempo. ¿Qué serían? ¿De 1.000 artículos? ¿De 2.000 artículos? Poner ¿De 3.000 artículos? El auricular Michelini para escuchar el timbre que acaba de sonar. Bueno, el cuestionamiento en principio de la forma antes de que el contenido. Sí, es la misma pregunta y ya entrando en el tema. Adelante. Bien, están buenos estos debates porque uno puede contrastar relato y realidad. Primero que nada, estoy de acuerdo que la gente tiene que votar en libertad, pero con conocimiento. Por lo tanto, tiene que estar informada. Y hay que enfrentar la mala información, porque es un desvío que puede conducir al engaño y a la mala decisión. Todos los temas de la LUC están en el programa de gobierno que se acordó entre todos los partidos que formamos la coalición antes de la segunda vuelta. Ahí no hay ninguna sorpresa. Es más, algún artículo llegó al Parlamento sin estar en ese programa y no se votó. Por ejemplo, la desmonopolización de los combustibles, porque no estaba en el programa. O sea que sorpresas no hay. Segundo, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional esta ley de urgente consideración. Está dentro de lo que la Constitución prevé. No es una cuestión de temas urgentes, es una cuestión de urgente consideración. Lo que es urgente es el procedimiento. El Parlamento está entrenado para esto. Discutimos las leyes de presupuesto y rendición de cuentas con el mismo plazo, 45 días en cada Cámara, y tenemos leyes de presupuesto como la de Mujica, por ejemplo, que tenían 810 artículos, o 771 creo que eran las de Vázquez, y se discuten en el mismo plazo con el planillado, además. O sea, lo sabemos hacer, lo hicimos. Es más, 341 artículos no se discuten. ¿Qué quiere decir? Que hubo 135 artículos que no se discutieron, entre gallos y medianoche se aprobaron, pero los otros 341 se pudieron discutir. El Parlamento discutió bien, tenemos diferentes ideas, subyace en el referéndum una tensión obvia entre el cambio y la resistencia al cambio. Nosotros llegamos para cambiar y ponemos sobre la mesa cambios que el Frente Amplio y el PIT-CNT resisten. ¿Mentiras? Sí, claro. La campaña está basada sobre cosas que no son verdaderas. Puedo mostrar, si se quiere aquí, lo haremos en su momento, la página oficial del sí, donde hace afirmaciones incorrectas que inducen a la gente a pensar diferente a lo que es la realidad. De hecho, la LUC ya cumplió la semana pasada 19 meses de vigencia, es decir, hace 19 meses que sus 476 artículos, los que están impugnados y los que no, generan efectos. Y por lo tanto ya no tenemos por qué discutir de lo que puede pasar o va a pasar, como a veces escuchamos en el discurso de algunos actores del sí. Discutimos sobre la realidad. Lo que ya no pasó no va a pasar. Se nos acusó de muy malas intenciones. Nos acusó de que la portabilidad numérica era para desmantelar Antel y que lo hacíamos en favor de las empresas privadas. Bueno, hoy miramos la realidad y esto lo podemos ver en seguridad, en adopciones, en inclusión financiera. Terminó lo vamos el tiempo, a ir Andy. viendo. Sí. Bueno, bien, sigamos
de lo global a lo más particular, obviamente hay temas muy sensibles en esta campaña que se están tocando y donde justamente caen esas acusaciones de mentira. Uno de ellos es, por del la educación, ¿no? Se afirma que la LUC quita obligatoriedad en la educación pública. Esto se dice por parte del no a la derogación, que no es cierto, por parte del sí, que sí es cierto. ¿Qué hay de verdad, Michelini, en que se quite la obligatoriedad a la educación pública y que se incorporen lógicas de gestión privada en la educación? Pero primero lo primero, que es algunas aseveraciones que hace el senador Gandini, hay que ponerlas con sentido común. Si el Parlamento vota la pena de muerte y pasa un año, no se puede decir cuál es el problema si todavía no matamos a nadie. No, está la ley y no quiero la ley. Eso no significa si tuvo efectos o no tuvo efectos. Eso es de sentido común. Hay un régimen legal que es incorrecto y lo combato, independiente si tuvo efectos ahora o va a tener efectos en el futuro. El régimen de alquileres no tuvo efectos ahora porque está el referéndum. Aunque todavía hay en la web algunos avisos colocados de alquileres de 28.000 pesos, no es para gente menos pudiente, que dice venga sin garantías, sin portos, sin anda sin la contaduría, alquilamos por la LUC. Y con respecto a los engaños, se hizo este fin de semana un tema mucho sobre la obligatoriedad. Ahora, yo leo el artículo 127, el primero de educación, y si no hay un problema de obligatoriedad, pegan el palo. ¿Por qué se cambia ese artículo si lo que quiere decir es lo mismo que antes? Yo estuve en el Parlamento muchos años. Se cambiaban los artículos que se quiere decir otra cosa, no para mejorar su redacción. Y el artículo 127, además, si no me equivoco, porque hoy la vida te puede dar sorpresas, el 127, el primero de educación, hace referencia a la Constitución. ¿Sabe cuántos artículos en la vida parlamentaria hacen referencia a la Constitución? Porque se da por hecho que la respetamos. Muy pocos. Menos del 1%. Y dice, referido conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución. ¿Tanto trabajo alguien se dio para cambiar un artículo que supuestamente no quita la obligatoriedad? Esto está hecho con una pluma muy, muy, muy avesada. ¿Y qué es lo que dice? Antes el artículo decía que era obligatoria la... 4 años. No estoy hablando de los 4 años. Era obligatoria la educación media, básica y superior. Ahora se cambia y se vuela lo de básica y superior y uno dirá, solo ponen educación media. Quiere decir que ahorraron palabras. No, sí. Ponen conforme al artículo 70 de la Constitución. Cuando se hizo la Constitución, la educación media incluía 4 años, no incluía el bachillerato. Entonces, a mí que me digan, porque vamos a ser sinceros, en el Senado, oposición o gobiernos, tontos no hay ninguno. Tontos, ahí no hay ninguno. Si esto se cambió para decir lo mismo, yo no lo creo. Tiempo. Bueno, Gandini, ¿qué responde con respecto a la interpretación de este artículo y la obligatoriedad de la educación hasta cuarto de liceo o con bachillerato incluido, que es el tema que se discute? Realidad mata relato. Primero una aclaración. Cuando nosotros decimos que la LUC ya genera efectos, estamos diciendo que cosas que se dijeron antes que van a pasar o que se siguen diciendo que van a pasar, si no han pasado en 19 meses, no van a pasar. Si no han desalojado a nadie en 3 días, como dice la publicidad del sí, no entiendo por qué va a pasar. Si lo hubieran desalojado lo sabríamos, sería noticia. Esto no es así. Pero vamos al tema. Se afirma que la LUC privatiza la enseñanza. Desafiamos a que nos digan en qué artículo se privatiza la enseñanza. Primero, es una ofensa a partidos como los nuestros que nos digan que vamos a privatizar la enseñanza, o por nosotros es un sagrado inviolable la educación pública. No estamos conformes con sus resultados. La obligatoriedad, el artículo 27 al que se refiere. ¿Qué dice el artículo 127? Es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. ¿Cómo era antes de la LUC? Era obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años. No cambió, es igual de obligatoria.
El sistema formal brinda educación a partir de los 3 años y el informal a través de los CAIF de 0 a 3. Pero era obligatoria y sigue siendo obligatoria a partir de los 4 años. No cambió. ¿Qué es la educación media conceptualmente? La básica y la superior media. O sea, la media integra el primero y el segundo ciclo, el básico y el segundo ciclo. Eso es la educación media. Cuando dice la educación inicial, primaria y la educación media, dice hasta terminar el ciclo de la educación secundaria. No dice otra cosa. No se le puede querer hacer decir a la LUC una cosa que no dice para darle manija a la gente. Pero además ya lo aclararon también las autoridades de la educación. Y empezando el segundo año con la vigencia de la LUC ya, ¿vieron algún cambio en las autoridades? ¿Se vio alguna medida que restringiera la obligatoriedad? Por supuesto que no. ¿Por qué se cambia el artículo, Gandini? Bueno, porque la redacción cambió, qué sé yo. Pero, a ver, ¿qué se nos quiere atribuir? Intenciones aviesas que en una redacción un poquito diferente estamos ocultando el puñal abajo de la mesa para no hacer obligatoria la educación. A nosotros. ¿En qué sentido? Revisen todo el debate parlamentario. A ver si ven, desde parte de las autoridades de la educación que vinieron o desde parte de los legisladores de la coalición, alguna referencia a ese punto. Se va contra este artículo, ahora se quiere fundamentar por qué se va contra este artículo y se le trata de encontrar la quinta pata al gato. La educación ahora, igual que antes, es obligatoria a partir de los 4 años, se incluye la inicial, la primaria y toda la media. Bien, terminó el tiempo. Vamos rápido, vamos cumpliendo. Hay hay unas cuantas áreas. Está el área de la seguridad, que abarca un paquete de artículos. En los últimos días ha habido eventos públicos donde se ha impugnado que esto es por la LUC, aquello es por la LUC. ¿Qué tienen para decir sobre estos artículos que integran el paquete seguridad, Michelini? Una gran parte es con respecto a derechos y garantías. Porque eso de que como la LUC no tuvo efectos es buena, es como criar un cachorro de león en la casa. Hasta ahora no ha hecho nada. ¿Y en el futuro? Uh-huh. ¿Y en el futuro? Si yo tengo un hijo que lo llevan preso, o si el senador Gandini tiene un hijo que lo llevan preso, quiere enterarse enseguida, supongo. Materialmente es imposible. Pero él y yo queremos que el Estado se haga responsable. Materialmente es bastante difícil. Hasta ahora, pacíficamente, hasta 2 horas, tenía el oficial que detenía o que lo metía en una comisaría para informarle al fiscal. Ahora lo pasan a 4 horas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No estamos diciendo que lo suelten, estamos diciendo que en el mundo de las comunicaciones no pueden escribirle al fiscal un texto diciendo Julio Pérez está preso y está en nuestras dependencias y nosotros somos responsables de su integridad y su vida. No pasa nada, está bien, no pasa nada. ¿Pero por qué se hace? ¿Por qué quiero quitar derechos? El tema del cacheo de las mujeres. Ahora, policial masculino puede cachear a las mujeres sin autorización de superior. ¿Dónde está eso? ¿Por qué razón? Yo no lo veo, sinceramente, no veo las razones que las cuales hacen que hombres y mujeres honestos pierdan derechos y libertades. Hasta ahora, el artículo 23, si no me equivoco, para que el senador Gandini lo busque, el artículo 23, hasta la LUC, si se detenía a 3 muchachas y había personal femenino, el personal femenino podía actuar y revisarlas cachándolas, como se dice. Y si no había personal femenino, pedía autorización por radio para actuar en consecuencia. Pero fíjese que ahora una patrulla puede detener a esas muchachas y revisarlas sin pedirle autorización a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos los controles? Y si a uno se le va la mano y una de las amigas protesta, puede estar incurriendo en desacato. Se me dirá, no, pero el fiscal y el juez no lo van a actuar. Bueno, con más razón, ponemos una ley en la cual damos derechos que no tienen que ser. Y no se trata de estadísticas, yo creo, yo se lo he dicho a nuestros compañeros del CI una y otra vez, discutir estadísticas, si hay más, si hay menos delitos. El que crea que los delitos se van a solucionar de la noche a la mañana
y que viene el Partido Nacional y lo soluciona, o mañana ganamos nosotros y lo soluciona, en este mundo, donde vemos hasta que en los países nórdicos, que eran el ejemplo, tienen problemas delincuenciales muy grandes. Es infantil. Terminó el tiempo. Vamos a darle la palabra a Gandini para que responda y después vamos a invertir el orden para que también pueda haber una alternancia en quién habla primero y quién habla después. Adelante, Gandini, con este mismo tema de seguridad. Seguridad. Y bueno, yo creo que también aquí la realidad mata relato. Desde que asumió este gobierno, con la presencia de Jorge Larrañaga al frente del ministerio, se impuso dos variables: la autoridad y el respaldo de la policía. Y esto fue cambiando la actitud del trabajo policial. Se detuvo el permanente incremento, aumento de los delitos y particularmente de los más violentos. En la era Bonomi era una especie de corredor olímpico, ¿no? Cada año iba batiendo su propio récord y aumentaban los delitos. Se detuvo ese crecimiento, y con la LUC, que es un cambio normativo importante, comenzaron a descender. Y ese es el primer aspecto. No se dijo que era gatillo fácil, abuso policial, una ley represiva. Pasó este tiempo, no recuerdo episodios de represión, no ha habido más abuso policial que el que hay siempre, porque siempre puede haber desvíos, con LUC o sin LUC, con un gobierno o con otro, y el gatillo fácil no apareció. Lo que sí tenemos son mejores resultados. Garantías están, yo no sé a dónde va el senador Michelini. Dice el artículo nuevo: cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta o efectos personales relacionadas con el delito, la autoridad administrativa procederá a registrarlo, dando cuenta posteriormente al Ministerio Público dentro del plazo establecido. Antes del registro, conminará bajo percibimiento a la persona a que sí exhiba, primero le dice ponga y entregue los objetos. Después dice: el registro se efectuará por persona del mismo sexo, siempre que sea posible, respetando la dignidad y el pudor del registrado. Más que esto, o sea, me parece que está correcto. El haber registrado personas ha permitido recapturar 237 personas que estaban buscadas. Eso de detener vehículos de modo aleatorio, parar en la vía pública, pedir no cédula sino identificación, buscar en la tablet y saber si esa persona está requerida, ha permitido una acción con resultados concretos. ¿Alguien se ha molestado? ¿La hija de alguien ha denunciado que la ha maltratado? Yo tengo 3 hijas. ¿El hijo de alguien? A mis hijas la han parado y le han pedido. Y me dicen: papá, están revisando. Está bien, porque cada uno en la calle... O sea, la gente en realidad se siente un poco más segura porque ve a la policía. A mí me pararon el otro día cuando venía de Durazno. Venía con quien me maneja y con una compañera. Le pidieron a los datos, me los pidieron, vieron el cartelito senador, ¿no? Me trataron como cualquiera. Mis documentos, los documentos de la acompañante, revisaron todo en la tablet y me dijeron: continúe. Le digo: ¿pero pasó algo? De rutina, señor. Chao, yo prefiero que sea así, porque me siento más tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el agravio a los derechos o a las garantías? Acá le estamos dando garantía a los ciudadanos honestos y cuidando los derechos humanos de los ciudadanos honestos, hartos de que los agravien y les roben el producto de su trabajo. Bien, terminó el tiempo. Adelante, Nano, o seguimos. Bueno, vamos a ingresar en otro tema, ¿no? Yo creo que el tema combustibles es un tema que ha dado muchísimo que hablar. Me gusta. Hay 3 artículos en pugna allí. La fijación del precio, está el Portland, el sindicato de ANCAP es uno de los que inició el referéndum, y vamos a invertir, así arranca uno que venía arrancando el contrario. Adelante, Gandini, explique su versión de los combustibles y después responde el ex senador Michelini. Hablando de FANCAP y de combustibles, ahí ve la mentira, pagan para mentir. Hay una publicidad de FANCAP que dice que si no se deroga la LUC va a caer el subsidio al supergas y va a aumentar al doble. Bueno, que alguien me diga en qué artículo está eso. Eso es un disparate. No habla ni de eso, ni del Portland, ni de nada de eso. Hay 3 artículos sobre combustibles. El Poder Ejecutivo mandó uno que establecía la desmonopolización del combustible. Esto es, que alguien importaba directamente el combustible refinado, no pasaba por la refinería y se vendía a ese precio con los impuestos y los costos internos. Eso no salió. No había votos ni en el Frente Amplio ni en la coalición.
Ahí los senadores, en la comisión, en una subcomisión que yo integraba, nos pusimos creativos e inventamos estos artículos que ahora se quieren derogar. Estos artículos lo que buscan es que cuando baja el petróleo, baje el precio del combustible, a través del precio de paridad de importación. Esto es, evitar lo que pasó entre los años 2014 y 2019, que el petróleo cayó y el combustible siguió subiendo por inflación. Y esto generó, en esa caída y luego subida en un triángulo de 5 años, 1.100 millones de dólares de ingresos extraordinarios al modo de tarifa. Esto lo estudia y esos números lo pone el economista Munson, no el gobierno. Para que no pasara eso, hicimos esto del PPI, el precio de paridad de importación. Cuando baja el petróleo, tiene que bajar el combustible. Y lo votamos por unanimidad. Y le puedo leer las palabras de la senadora Cose o del senador Sánchez en comisión, porque lo acordamos, lo trabajamos, costó bastante llegar a esto. Llegamos a esto con un petróleo a $42 el barril. A fin de año estaba a 70, hoy está a 92. Con un gobierno del Frente o del Partido Nacional o de la coalición, con LUC o sin LUC, si el petróleo pasa de 42 a 90, el combustible sube. Acá en España, en Japón, donde quiera, es un commodity, sobre todo para los países que no producen petróleo. No lo encontramos, nos habían anunciado que había, no hay. Por lo tanto, ahora el PIT-CNT llevó a que el Frente Amplio votara o quiera impugnar algo que no solo votó, nos ayudó, lo acordamos y lo votamos por unanimidad. Lo que pasa es que no subió el petróleo. Ese es el problema real, es ese. No sé, no, podría leer cosas acá, pero capaz que hago perder el tiempo. De todos modos, si es necesario, las leo. Bien, clarito. Usó menos del tiempo, Gandini, para la respuesta sobre los combustibles. Claro. Michelini, ¿qué tiene para decir a propósito de esta nueva fórmula incluida en la LUC que según los defensores de esta ley lleva a la transparencia y según quienes intentan refrendarla nos lleva a una situación de inestabilidad con respecto a las cuentas para la producción sobre todo y para todos los ciudadanos? Mire, el senador Gandini y yo cuando estaba en el Parlamento muchas veces votamos artículos que 2 o 3 años atrás habíamos votado y que ahora estábamos corrigiendo. Entonces no es que la vida se congela. No importa si salió por unanimidad. Bueno. Lo que importa es que los resultados. Si los resultados son malos, hay que corregir. Y como no corrige el Parlamento, corrige el pueblo. Y aspiro que lo haga votando sí. No importa si mandó el gobierno un tema de monopolio, si estaba o no estaba. Importa lo que salió. Y lo que salió y los resultados que tiene. No me quiero meter en el tema de las mentiras, repito, porque acá la mentira más grande es que se dijo que no se iban a subir las tarifas públicas y las tarifas públicas se subieron a lo loco, y no solo en el tema del combustible. Pero repito, ¿qué era lo que pasaba antes? Una vez por año se cambiaba, se corregía el precio de los combustibles y el gobierno, en vez de dejar que el mercado actuara, porque si vamos a que el mercado actúa, pueden cambiarse todos los días. En Texas cambian todos los días el precio del combustible. Una vez por año era un amortiguador. Es una forma de ver las cosas. Se dijo, no, lo mejor es que se cambia el precio, que cambie acá. Bueno, cambia el precio y se va para arriba el combustible. Y no solo se va para arriba el combustible, porque yo pienso que tienen que haber pensado que el combustible no iba a ir solo a la baja. Se tiene que pensar, como cuando se reforma una constitución, es qué pasa cuando sale la situación o el escenario malo, no el escenario bueno. En el escenario bueno somos todos ricos. Y entonces no se fijaron en eso, en que podía subir el precio del combustible. Y suben todos los precios de la canasta. Al otro mes, aunque baje el combustible, como bajó en un momento 0,3%, ¿ustedes creen que alguien que hace pan, alguien que hace servicios, va a bajar el costo de sus servicios? De ninguna manera. Siempre va a ir al alza. Es un efecto inflacionario, es un efecto que solo ve al mercado, que no le da un rol al Estado y que está equivocado. Y como está equivocado hay que sacarlo. Y no hay problema si lo votó tal o cual. ¿Cuál es el problema? Nosotros tuvimos muchas discusiones sobre esto, porque se lo había votado. Internas. Hasta que gente de la Federación CAP me dijo, Michelini, mire que esto, y lo explicaron. Entonces vi que se nos iba a colar
el mercado de una forma tan importante que íbamos a generar una incertidumbre, una cultura que nosotros no estamos acostumbrados, quizá en otros países están, acá no. Yo no quiero eso. Quiero que el Estado actúe de amortiguador una vez por año, cambia los precios y todos nos ajustamos en ese año a esos precios. Tiempo. Bueno, casi que estamos en el final de este. Espero que la opinión pública haya recibido algo que lo tenía, en nuestra esperanza. Y me gustaría terminar con ambos con una reflexión de cada uno respecto de... hay quienes sostienen que esto es una elección de medio camino, que es prácticamente una elección a mitad de gobierno. Hay quienes dicen que no, pero ¿cómo ven ustedes este escenario político entre gobierno y oposición que no han podido dialogar, aunque dicen que hablan? A las pruebas me remito a nivel de la Intendencia con el préstamo del BID, las dificultades para dialogar, las dificultades para cambiar el presidente del Frente Amplio, porque antes no había diálogo. ¿Qué sienten ustedes políticamente que va a pasar de cara a este referéndum? Yo. Adelante, Andy. Primero, reivindicar que hay rispideces lógicas a nivel de dirigentes, pero con la gente el tema está bien. Uno sale a la calle, actúa, pone folletos y no recibe problemas ni de un lado ni del otro, y eso habla bien del Uruguay. Segundo, es técnicamente un referéndum, un ejercicio de la democracia directa para que la gente se pronuncie y sea legislador por un minuto. Con su voto, los 2.600.000 habilitados van a definir si se confirma o se deroga una ley. Eso es técnicamente. Pero tiende a impulsarse detrás de ello una censura al gobierno. De hecho, que haya paros generales contra la LUC ponen de relieve que es un tema que va más allá. Y buena parte de los documentos que se exhiben y algunos de los argumentos van contra el neoliberalismo, el capitalismo, la línea del gobierno, contra el presidente. Y nosotros vamos a defender la línea. Si lo que quieren es cuestionar al gobierno, vamos a defender la gestión que hemos realizado en materia sanitaria, económica, social, y tenemos buena opinión sobre cómo el país se está conduciendo, y creo que el presidente tiene mucho respaldo. Es un cuestionamiento al presidente. Es una elección que cae justito a la mitad del tiempo útil de un gobierno. El gobierno tiene 4 años, el último es electoral, cae a la mitad de esos 4 años. Uno tiende a pensar que quieren obtener una victoria para construir un retorno a la próxima elección del 2024. Y nosotros les decimos, en el 2024 júzguennos, en el 2024 nos votan o no nos votan. Pero aquellos que nos pusieron en el gobierno y aquellos que no nos pusieron, déjennos terminar el programa de gobierno. Estamos ya usando mucho tiempo que deberíamos poner en gobernar, en defender lo que hemos hecho. Si se derogara la LUC hay que volver para atrás, rearmar el sistema jurídico porque quedan muchos huecos que hay que volver a legislar y seguramente se impedirán los procesos de cambio que vienen. Déjennos, después nos juzgan, esta no es una elección, esto es un referéndum. Déjennos, no vamos nada mal, permítannos terminar nuestra tarea. Ahora, mire, el 13 de marzo del 2020 quemamos todos los papeles y empezamos de vuelta. Tuvimos que cambiar las prioridades, las de gestión, las económicas, las programáticas, y poner foco en otro lado. Tuvimos que enfrentar cacerolazos a los 10 días, tuvimos que enfrentar campañas, se nos dijo que la vacunación éramos los últimos de la clase. Pasamos raya y la libertad responsable le ganó al confinamiento, somos de los primeros en las vacunas, y la economía viene saliendo a flote. Vemos la gente en libertad y nos miran desde los países desarrollados con cierta admiración en el manejo. Bueno, es un crédito, ¿no? Déjennos seguir. La LUC no le hizo mal a nadie. La verdad, no le hizo ese. Hay teorías de lo que podría pasar, pero no le hizo mal a nadie. Déjennos avanzar. Ya vendrán tiempos. Si esto anda mal, en la próxima no nos voten. Pero déjennos terminar. Clarísimo, Gandini. Bueno, Michelini, su momento de balance sobre esta campaña y el día después, ¿no?, del referéndum. El día después, si gana el sí, como va a ganar, se sacarán 135 artículos en nuestro ordenamiento jurídico. Y el gobierno tendrá que seguir gobernando y tendrá que ajustar lo que tenga que ajustar. ¿Cuál es el problema? Yo creo que nos les ha caído la ficha de que 800.000 personas, casi 800.000 personas, le dijeron que esto está mal. No hubo una sola reflexión a decir, pará, esto no es el Frente Amplio, esto es el PCNT, son 800.000 personas
que les dicen que acá hay cosas que están mal. No, déjennos gobernar. ¿Y para qué pidieron el gobierno? Para gobernar. ¿Ustedes creen que cuando gobernó el Frente Amplio en los 15 años fue facilísimo? Con la oposición que tuvimos, además. No fue nada fácil, gobernar no es fácil. Claro, si yo prometo que no van a subir las tarifas públicas, me estoy haciendo un cuento yo mismo, ¿no? Acá lo que se trata es que el pueblo se exprese. 135 artículos que son malos, muy malos, porque no hablamos de otros, incluso del tema de las adopciones, ¿no? El tema de las adopciones nos metemos en un lío, pero eso hacia futuro. Para un programa entero, sí. Sí, los artículos que andan bárbaros no son los que estamos cuestionando. Lo que estamos cuestionando son los que puede haber dinero atrás de esto. Eso es lo que estamos cuestionando. Eso es lo que queremos sacar. No la bajada de plazos. La bajada de plazos no está. Lo que estamos cuestionando es que empiece a haber un tema vinculado al dinero y a los niños. Habrá que corromper a los jueces. Sí, habrá que corromper a los jueces. Sí, las cosas pasan. Lamentablemente las cosas pasan. Se van poniendo lindas. No, pero yo lo respeté. No, perdón. Al senador Gandini yo lo respeté. Perdón. Yo sigo pensando que la admiración que el mundo le tiene al Uruguay la va a tener más si gana el sí. Porque los ciudadanos se plantan frente a un gobierno que tiene una gran popularidad. El presidente le dice, mire, está todo muy bien, pero esto no. Había una gran admiración por el pueblo inglés y su democracia, porque después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Churchill allá arriba, y el pueblo inglés le dijo, para la guerra sí, para esto no. Esto es lo mismo. Acá hay gente que va a decir, estos artículos hay que erradicarlos, votando sí la papeleta rosada. Y en eso estamos, y estamos convencidos que la gente va a decir que estos 135 artículos no estén en nuestro ordenamiento jurídico. Yo quiero celebrar que lo hayamos hecho en tiempo, que lo hayamos hecho respetándonos. Yo sé que se van los dos con unas ganas de hablar impresionantes. Yo me quedé con unas ganas de preguntar. Hasta uno, ¿no? Tengo acá en el carguero, tengo 7 preguntas para cada uno, pero ese no era el punto. El punto era que ustedes pudieran, ante los micrófonos de una radio, exponer uno frente al otro sobre cosas que hay que aclarar. Así que espero que ustedes, nuestros oyentes y televidentes, porque los están viendo en el interior del país, en todo el país, los hayan Mire visto. que reclamábamos estos debates. ¿Eh? Reclamábamos También, estos debates. Por eso lo hicimos. Porque además, hecho así, yo creo que es muy bueno. Con el respeto, cada uno con su tiempo. Así que les agradecemos, el equipo de Punto de Encuentro, Radio Universal y la opinión pública, les agradecemos la manera en que se prestaron y se vinieron a esto. Están lloviendo mensajes de los oyentes, la ustedes. mayoría también agradeciendo la oportunidad de poder contrastar argumentos, porque en general obviamente se valora el punto que defiende cada uno desde la altura que lo hicieron, con el respeto de los tiempos. Es un placer para nosotros haber podido ser anfitriones de este mini debate y esperamos convocar más, porque quedaron temas afuera, como decían, adopciones, alquileres, un montón de temas que preocupan a los uruguayos, pero bueno, por lo menos el poder contrastar las visiones así, minuto a minuto, ¿no? Porque a veces en los actos uno escucha a un lado, escucha del otro, pero contrastados directamente los argumentos nos quedan mucho más claros. El agradecimiento para ambos. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Nos dieron ganas de repetirlo, ¿eh? Así Sí, que sí, lo sí. decimos públicamente. Pero un cafecito podía haber. Algo, bueno, algo. Ya viene Sain Eso fue Café, un dolor, el eso fue un café dolor. de los uruguayos. Gracias, ex senador Rafael Michelini. Podríamos instaurar senador los lunes de Jorge Gandini. debate, me encantaría. Me gustaría, gracias. Gracias a los dos.